mi hermano Carlos, que él nos incluya en la oración para ver este tema, hermanos, que es un tema muy determinante y muy especial en estos últimos días, en este domingo último ya del año, Y vamos a leer, por favor, Salmos 90, 12, que dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Salmos 90, 12. Ya lo tenemos. Dice la palabra bendita del Señor de esta manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ustedes léanlo, por favor. Vamos a orar. Voy a pedir a mi hermano Carlos, por favor, que ore por la palabra del Señor. Oremos, hermano Padre, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Oh Padre, en este momento te queremos pedir que tú nos des sabiduría para con tu palabra, en nuestra vida, en nuestros corazones. Y como dice tu palabra, que traigamos sabiduría al corazón. Danos esa sabiduría, Señor. Da sabiduría a tu iglesia para que podamos entender tu palabra y lo guardemos y lo practiquemos, Señor, porque es mejor practicarla, Señor. Gracias por esta palabra que tú has de dar. Usa a tu siervo y que tu palabra sea en cada uno de nosotros, del más grande hasta el más pequeño, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, ocupen su lugar, y este tema que vamos a escuchar, lo empecé a dar el culto del viernes. El culto del viernes lo empezamos a enseñar, y le he puesto solamente como segundo tema la importancia de contar nuestros días bajo la voluntad de Dios, como un segundo tema. La importancia de contar nuestros días bajo la voluntad de Dios. Quiero leer este mismo texto en dos versiones. Bueno, en tres versiones, porque lo leí en tres versiones, y nos da una idea, hermanos, lo que quiere decir este texto del Salmo 90, 12. Amén. Nos da, hermanos, idea. Y quiero leerle en tres versiones que me llamó mucho la atención, porque aunque son en diferentes versiones, quiero decirles que tiene el mismo significado, tiene el mismo el mismo planteamiento. Y una versión dice de la siguiente manera. Una versión, creo que esta es la versión de la palabra viviente, o la traducción viviente, que dice de esta manera: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Una versión actual: enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Es una versión muy bonita, ¿no cree? Porque ya cambia un poquito, por así decir, el significado de la palabra, lo que dice la versión 60, la Reina Valera 60. Enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos con sabiduría. Otra versión es la palabra de Dios para todos. Dice: enséñanos, fíjate, aquí lo dice de una manera más significativa. Y es que es nuestra responsabilidad, hermano, el saber vivir bien. Si usted no ha aprendido a vivir bien, y cuando yo hablo acerca de vivir bien, no me estoy refiriendo a que usted viva bien con su trabajo, bien con buena comida, buena ropa, buenos viajes, buenos disfrutes de la vida, no.
que eso no es a lo que significa este texto. Escuchen este texto en esta versión. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. ¿Se da cuenta ahora ya las versiones cómo nos dan más ideas? Y cómo podemos sacar muchos puntos aquí que le decía yo a los hermanos del viernes, tengo mucha tela de dónde contar en este texto, pero pues el tiempo, ¿no? Siempre es el tiempo. Pero vean, hermanos, cómo ese texto en diferentes versiones ya nos da más alimentación, ya nos da, hermanos, más provecho. La versión de las Américas casi está en igualdad con la versión 60, la versión que manejamos nosotros aquí. La versión de las Américas dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Amén. Para que nuestro corazón adquiera ¿qué? Sabiduría. Amén. Qué hermoso es, hermanos, a veces conocer en varias versiones un texto. Usted lo puede leer en la versión Reina Valera, en la versión en la versión internacional, en la versión Palabra de Dios para Todos, en la versión Traducción Viviente, en la traducción o en la versión de la Biblia de las Américas, y da mucha enseñanza, hermanos, en el cual podemos aprender. El Salmo 90 lo escribió Moisés. Se cree que es el único salmo que escribió Moisés. Y el Salmo 90, hermano, nos habla de dos cosas contrarias. ¿Sí? Por uno, la eternidad de Dios, y por otro, la transitoriedad del hombre. Es decir, Dios es eterno. Amén. Él es eterno, Él vive en la eternidad. El profeta Isaías, hermano, elogia al Señor con ese atributo, la eternidad de Dios, que Él habita en la eternidad. Pero también, hermano, habla este salmo de la transitoriedad del hombre. Amén. La brevedad de la vida, que la existencia humana es fugaz. Usted lo puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, antes del 12, ahí podemos ver los dos contrastes. Uno, que Dios es eterno. ¿Por qué los contrastes? Porque son dos cosas diferentes. Dios es eterno. Él habita en la eternidad. Es el único Padre, Hijo y Espíritu Santo que vive en la eternidad. Es el Dios eterno, alaba al Señor. Pero también está la transitoriedad, la brevedad, hermano, lo fugaz del hombre. Y aquí es donde nosotros podemos poner mucha atención, que Moisés, cuando escribe este salmo, él hace una oración tan corta, pero tan sustanciosa. Cuando él dijo y le dice al Señor: Señor, enséñanos a contar nuestros días. O enséñanos a pensar cómo vivir. Amén. Para que nuestra mente se llene de sabiduría. Amén. Entonces, Moisés se detiene un poquito, después de afirmar dos cosas tan importantes, le pide una oración al Señor: Señor, enséñanos. ¿Sabe por qué? Porque Moisés reflexiona sobre la brevedad de la vida humana frente a la eternidad de Dios, e invita a pedirle a Dios que le dé sabiduría para aprovechar cada día que Él le concede. Porque la vida, hermanos, debajo del cielo es un regalo de Dios, y como tal debemos aprender a valorarla y a vivirla con propósito. Por eso Moisés hace una oración que implica a todos y nos invita a pedirle a Dios dos cosas. Una, enséñame a vivir bien. Dos,
para que tenga sabiduría. Enséñame a vivir bien, Señor. ¿Por qué es necesario pedirle a Dios que nos enseñe? Algo importante como vivir. Y es que aquí está el medio del asunto, hermana. Es que no todos saben vivir la vida. Aún cristianos. No todos sabemos vivir la vida bajo los propósitos por el cual Dios nos ha llamado. Muchos viven por vivir. Muchos viven y dicen, no, pues yo vivo porque pues la vida me está llevando. Hermanos, Tomás Alva Edison, un conocido universalmente científico, dijo lo siguiente por la vida, habló de la vida y dijo, el tiempo es realmente el único capital que tiene el ser humano. Y lo único que no puede permitirse es perder. Porque la vida, o mejor dicho, el tiempo nos permite vivir, pero también la vida nos permite tener tiempo. Por eso, cuán importante es que como iglesia, como cristianos, hermanos, ante el ocaso del año que ya está por terminar, recapitulemos un poquito nuestro año que vivimos en el pasado. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿El año que se va aprendió a vivir bien? ¿El año que está por terminar aprendió a vivir bien? ¿O sencillamente hubo tiempo que usted o yo perdimos? Porque los propósitos de Dios no se cumplieron en este año como Él quiso o como Él quiere. Es que no es solamente por festejar. Es bonito, los festejos son bonitos, pero hermanos, debemos de conocer algo. La vida es como un vapor. La vida es frágil. Amén. La vida es fugaz. Y Moisés, yo decía el día viernes, que Moisés afirmaba algo, en que la mayor parte de la gente del mundo tiene una edad que se puede decir como la regla universal, 70 u 80 años. Es lo que dice el versículo número 10. Pero ¿qué pasa con los 70 u 80 años? Dice que los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasa allí, volamos. Ahora, hay un pasaje, ahí en Santiago 4:4, que dice que la vida es como la neblina. Usted lo puede leer, por favor. Santiago 4:4, Salmo 103, 15-16. Salmo 103, 15-16, por favor. Búsquenle, por favor, en su Biblia. Y alguien que lea Santiago 4:14, perdón, diga 4:14. Santiago 4:14, por favor. Lleva la palita, hágalo, por favor. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es rutina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida? Como la neblina. Y luego aparece por un poco de tiempo. ¿Cuántos vemos la neblina de la mañana? ¿Cómo está? Cuando trabajamos aquí con los hermanos masculinos, que aquí está, llegamos aquí entre 6, 7, 8 de la mañana y hasta saqué unas fotografías de cómo estaba la neblina de aquí, en este espacio, de la parte de atrás, que no se podía ver las casas de allá. Pero a la medida que ya empezaba a salir el solecito y empezábamos a trabajar, en poco tiempo ya no había neblina. Ahí tengo las fotos que me impactó tanto cómo ver neblina, hermano, tan cerquita. Y sabe, la vida es como la neblina, hermanos. Como esa neblina, pero también, hermanos, metafóricamente, Salmo 103 dice que también la vida es como la flor del campo, como la hierba. Salmo 103, 15-16, alguien que lo lea, por favor. Amén. El hombre, como la hierba por sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella
y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Se da cuenta? Es como la hierba, es como la flor. Delante de Dios, hermanos, somos fugaces. Amén. Delante de Dios somos como un vapor. Así que, hermanos, vamos a ver algunos puntos referentes a este verso. Vamos a ver algunas preguntas importantes para ir acomodando los puntos por puntos delante del Señor a través de su palabra. Una pregunta que nos podríamos plantear es: ¿qué significa contar nuestros días? ¿O qué significa saber vivir bien? ¿O qué significa contar bien nuestros días? Hermanos, tenemos primero, el principio de cuentas, tenemos que reconocer la importancia del tiempo. El tiempo es un recurso limitado, hermanos. Dios nos da un número limitado de días y debemos aprovecharlo sabiamente. Hablamos al Señor. No debemos de desperdiciar el tiempo en cosas vanas o en cosas que no producen en nuestra vida, hermanos, desarrollo espiritual, aprendizaje moral o crecimiento, hermanos, en las áreas que como cristianos necesitamos crecer. Es necesario, hermanos, tener y pedirle a Dios: Señor, enséñanos a contar mis días, enséñame a pensar cómo vivir. Mire, hermano, contar nuestros días implica evitar desperdiciar el tiempo. No desperdiciemos el tiempo en cosas vanas. No desperdiciemos el tiempo en cosas sin propósito. No desperdiciemos el tiempo, hermanos, horas y horas en la televisión, en el internet, en pláticas vanas. Porque a veces hasta tenemos pláticas vanas que no producen ni siquiera, hermanos, un desarrollo o una edificación. Hablamos al Señor. Hermanos, no desperdiciemos días valiosos. Muchas personas que terminan el año empiezan a decir: ¿por qué no aproveché el mes tal? ¿Por qué no fui a buscar trabajo el mes tal? ¿O por qué no hice esto en este año? Hermanos, es que el hubiera ya no existe. ¿Usted cree que el hubiera existe? Hermanos, por eso la pregunta que yo le quiero hacer en esta tarde es: ¿vivió bien este año usted? ¿Aprendió a vivir de una manera sabia? ¿O desperdició su tiempo en cosas que en realidad, hermano, no nos dieron ningún beneficio? ¿Cuántos días perdidos sin orar? ¿Cuántos días perdidos sin leer la Biblia? ¿Cuántos días perdidos sin venir a la iglesia? ¿Cuántos días perdidos sin ayunar? Porque hasta del ayuno nos hemos olvidado. ¿Cuántos días perdidos sin predicar el Evangelio? ¿Cuántos días perdidos, hermanos, sin visitar a un hermano para edificarlo? No para chismear, no para murmurar. No, porque a eso se dedica la gente que no conoce de Dios. A veces parece que estamos llamados más a eso. Pero ¿cuántos tiempos, cuántos días perdimos, hermanos? ¿Cuántos días perdimos sin buscar el rostro de Dios? ¿Cuántos días perdimos, hermanos, sin edificar nuestras vidas en las cosas espirituales? Y solamente nos dedicamos, hermanos, a buscar lo material, lo físico, lo que nos conviene. ¿Sabe? Mucha gente va a entrar al año, termina el año viejo y va a entrar al año nuevo en las mismas condiciones. Y aunque haya promesas, y aunque hagan ritos de año nuevo, esos ritos no sirven. Que dicho sea de paso, el cristiano no está llamado para hacer ritos. Pero a veces
Hay mucha implicación, hermano, de cómo vivimos cada año. ¿Y saben dónde se basa todo? En la madurez que hemos adquirido cada año. ¿Cuánto maduramos del año que ya se ha ido? ¿Cuánto de responsabilidad crecimos en el año que está por terminar? ¿Cuánto de espiritualidad, de madurez, de fruto, hermanos, hemos obtenido en este año que está por terminar? Alaba al Señor. Y es que nuestros días deben y debieron de tener un propósito. ¿Y sabe cuál propósito es? Poner a Dios en primer lugar cada día. Y es que vivir bien o pedirle a Dios que nos enseñe a pensar cómo vivir, o pedirle a Dios que nos enseñe a contar bien nuestros días, es darle a Él el primer lugar cada día. Hablemos al Señor cada día, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo en las siguientes palabras allí: usted lo conoce y yo lo conozco, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33, y todas las cosas vendrán por añadidura. Hermanos, ¿saben? El único capital que se puede perder o que se puede ganar es el tiempo que Dios le da a usted y a ti. Si usted pierde el tiempo, no va a ganar. Escúcheme, hermano y hermana. Son 365 días que nos ha dado el Señor cada año. Es como un capital que nos dice cada año el Señor: mira, hijo, hija, yo te doy este capital. Solamente depende de ti si lo inviertes haciendo las cosas bien. Y es el único capital que nos traiga ganancia o que nos traiga pérdida, dependiendo cómo lo hacemos. Hablamos al Señor. Debemos invertir nuestro tiempo en aquello que vale la pena, hermanos, en aquello que tiene valor eterno, en aquello que tiene propósito de Dios. A veces nos dedicamos mucho a muchas cosas. Yo le pregunto a usted, las mismas preguntas que le hice al viernes a los hermanos: ¿cuánto tiempo disfrutaste con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Cuánto tiempo disfrutas o disfrutaste con tu familia? Tiempos de comunicación, tiempos de convivencia, tiempos en donde trataron asuntos de familia, se sentaron en la mesa, hicieron al lado de este terrible aparato, por un lado, platicaron cosas de la vida, platicaron cosas de familia, platicaron cosas que a lo mejor inquietudes de los hijos, inquietudes de la esposa, inquietudes del esposo, problemas que se tenían que solucionar, no mirando el celular, sino en la mesa, con hermanos de frente, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo has invertido en tu vida espiritual, que es el punto número uno, en tu vida familiar, en tu vida moral, en tu vida en todos los aspectos de la familia? ¿Cuánto tiempo invertiste con tus hijos? ¿Cuánto tiempo invertiste con tu esposo? ¿Cuánto tiempo invertiste con tu hermano? Y hablaron de cosas valiosas, de cosas que importan, de cosas que edifican, de cosas que traen bendición. Eso es aprovechar bien el tiempo. Eso es vivir bien. Eso es saber vivir. Mucho internet, muchas redes sociales, muchos mensajes de Messenger, muchos WhatsApp, muchos videos, mucho Instagram. Ya no hay tiempo para más. Mucho IA. ¿Sabe cuál es la IA? Inteligencia artificial.
mucho. ¿Dónde está el tiempo de calidad, hermano? Y miren que no estoy prohibiendo las redes sociales, no me malentienda, no me malentienda, porque luego dicen, pastor, ¿qué habla esto? Ni siquiera lo mencioné. Pero ¿cuáles son las primeras cosas que tenemos que hacer? Las primeras cosas que Dios nos demanda. Siguiente pregunta, ¿por qué debemos aprender a contar nuestros días? ¿O por qué le debemos de decir al Señor, enséñanos a pensar cómo vivir? Y aquí hay un punto esencial, hermano, porque la vida es incierta. Debemos de pedirle al Señor, Señor, enséñame. Mira, Señor, enséñanos a pensar cómo vivir. Enséñame a saber vivir, porque la vida es incierta, hermanos. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Nadie está garantizado, hermano, a nadie le tiene garantizado el mañana. Por eso debemos vivir con urgencia y con propósito. Debemos estar preparados para la eternidad. El cristiano, hermano, debe de estar consciente de que cada año que termina y cada año que empieza, debe de estar consciente que Cristo viene por su iglesia. Alaba al Señor. Debemos estar preparados para irnos con Cristo, para encontrarnos con Dios, porque la vida es incierta, no sabemos cuánto tiempo tenemos. Y vean lo que dice el proverbista, por favor, el Proverbios 27:1, alaba al Señor. Proverbios 27:1, gloria al Señor, Cristo vive. Dice, no te jactes del día de mañana. Así dice este texto, porque no sabes qué dará de sí el día. Ahora, yo me imagino que Santiago debe de haber tenido este versículo en mente cuando escribió Santiago 4:14. No sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida, según Santiago? Como la neblina. Y debido a la incertidumbre, hermano, y a la brevedad de la vida, los planes humanos siempre deben ser dependientes de la voluntad del Señor. Dependemos de la voluntad del Señor, no de suposiciones humanas. Porque estoy seguro que algunos de nosotros estamos aquí. Espero que no me apedree como a mi tocayo Esteban, que ni siquiera le pidieron dirección a Dios a algo que hicieron este año. Ni siquiera le dijeron, Señor, si es tu voluntad, permítenos abrir este negocio. Si es tu voluntad, permítenos ir a este viaje. Si es tu voluntad, permítenos ir a hacer esto. No, estoy seguro que algunos de nosotros ni siquiera nos acordamos de pedirle la voluntad del Señor en un asunto importante de la vida. Solamente lo hicimos, y si salió, hermano, fue por la misericordia de Dios. Porque por la misericordia de Dios vivimos, y por su gracia. Y como decía, hermanos, un predicador de los antiguos, de los años de la época de la Reforma, a veces nuestra vida depende de un hilo llamado gracia. Porque no somos sabios para pedir lo que nos da Dios. Otro punto que yo les quiero decir es que debemos aprender a contar nuestros días, porque mire, somos administradores del tiempo. Y aquí hay una verdad, no es su tiempo, no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Y ¿saben? Dios nos pedirá cuentas. No tiene temor que Dios le pida cuentas del tiempo que le ha dado. No tenemos temor de que un día el Señor nos pedirá cuentas de los años que nos dio la tierra, y sobre todo desde que lo conocimos como cristianos. Y saben, somos responsables, hermanos, de lo que Dios nos ha dado. Y somos responsables de cómo usamos el tiempo que Dios nos da. Y debemos de ser diligentes, cumplir con lo que Dios nos demanda en su palabra. Alaba al Señor. Usted y yo, un día vamos a ser juzgados. Y eso nos debe de llenar de temor. Nos debe de llenar, hermanos, de mucho temor. Imagínense, hermano,
no somos dueños del tiempo. El dicho muy común, el tiempo pasa volando, nos recuerda de la velocidad en que pasan los días, los años y la brevedad de la vida. El tiempo pasa volando. Hermanos, Dios un día nos va a pedir cuenta. Hay dos textos que quiero compartirles. De 2 Corintios 5:10, que dice de la siguiente manera: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir, ¿qué? Abreviado, hermano Roberto II, el 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Señor nos va a pedir cuentas. Ahora, ¿cómo tenemos que ser con este tiempo que el Señor nos da? Colosenses 3, 23 al 24. Colosenses 3, 23 al 24, por favor. Colosenses 3, 23 al 24. ¿Alguien que lo lea? Hermana Carla, ya lo contó. Por favor. Amén. Entonces la vida tiene un propósito. El tiempo tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hacer todo para la gloria de Dios. Aunque sea pequeñito, aunque sea algo mínimo que usted haga en su casa, en el trabajo, en el negocio, pero si es para el Señor, todo es para la gloria del Señor. Amén. Cada persona, cada hijo de Dios tiene un llamado específico y tenemos que glorificar a Dios con nuestras vidas cada día. Contar nuestros días nos lleva a vivir para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Lea 1 Corintios 10:31, por favor. Vea, ese texto también es un texto clave para este tema, porque todo lo que hacemos, hermanos, debemos de contar nuestros días y nos debe de llevar a vivir para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. 1 Corintios 10:31, ¿qué dice? 1 Corintios 10:31, no, Isaías. ¿Se dan cuenta, hermano? No solamente con usted beber y comer, sino hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa hicimos en el año que está por terminar? Que glorificó a Dios, exaltó al Señor. Amén. Exaltó a Cristo, alaba al Señor, que le dio honra y gloria al Padre. Cristo vive. Amén. Por eso, hermanos, que qué hermoso es entender que somos administradores del tiempo del Señor. Amén. Que somos administradores del tiempo que el Señor nos da. Tenemos que glorificar al Señor en todo tiempo. Alabe al Señor. Cristo vive. Así que, hermano, el tiempo es valioso. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y ese tiempo que Dios nos está dando, ¿qué cree, hermano? Se está agotando. Mucha gente piensa y dice: mañana voy a ir allá, mañana voy a hacer esto. Pero ¿qué dice el proverbista que acabamos de leer? No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alabe al Señor. Por eso, hermanos, no debemos de pensar en cosas que lleguemos a considerarlos como más importantes que las cosas de Dios. Porque miren, mucha gente piensa en lo material, en el dinero, en los placeres, y le pone más valor a esas cosas. ¿Sí? Le pone más valor a esas cosas. Pero la verdad, hermano, que cuando aprendemos a valorar lo que vale, lo que importa, entonces también aprendemos a vivir.
aprendemos a considerar el valor del tiempo, aprendemos a considerar el valor de las personas que están a nuestro lado, aprendemos a considerar el valor de las cosas espirituales que tenemos a través de la palabra, y ya no desperdiciamos el tiempo a la deriva. ¿Sabe? Yo platico luego con mi esposa y le digo, ya no me gusta perder tiempo en muchas cosas. Y tenemos que aprender a aprovechar el tiempo y las cosas que cada día el Señor nos da. No preocuparnos por el mañana. No preocuparnos por el mañana que todavía no llega. La gente se jacta y dice, el 2026 será mejor el aguinaldo, será mejor la fiesta tal, será mejor el aniversario tal, será, hermano, si todavía no estamos ahí, si todavía no, ni siquiera terminamos el año 2025. No estoy diciendo que no podemos hacer planes, que es otro contexto. Pero ¿sabe lo que decía Santiago? En vez de decir, si el Señor quiere, voy a llegar más. Si el Señor quiere, voy a abrir este negocio. Si el Señor quiere, voy a construir. Si el Señor quiere, voy a hacer algo por mi familia. ¿Sabe por qué? Porque eso es aprender a vivir bien. Eso es no adelantarnos a los tiempos de Dios. Eso es, hermanos, vivir cada día en la voluntad del Señor. No jactarnos del día de mañana y decir, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto, como la gente que no conoce de Cristo y no le toma, hermano, la opinión al Señor, ni siquiera le toma dirección al Señor. Pero nosotros como sabios, aprendamos a vivir cada día. Y cada día le digamos, Señor, es tu voluntad que yo vaya allá. Es tu voluntad que yo haga esto. Es tu voluntad, Padre, que yo vaya a este lugar. Hermanos, es que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y Él es nuestro Señor. Y Él es nuestra guía. Él es el que nos guía cada día, hermanos. Y Él sabe lo que cada día necesitamos. Cuando empezamos el matrimonio con mi esposa, sí nos preocupábamos un poquito por la economía, pero hemos aprendido a poner a Dios y decir, Señor, encárgate tú de esto. Encárgate. Ya no tenemos que afligirnos, ya no tenemos que estar desesperados y abrir puertas que a lo mejor tú no nos vas a abrir, porque tú abres y cierras solamente. Y hemos visto la mano de Dios, hermano. Hemos visto la mano de Dios. Pero cada mañana practicamos con el Señor. Cada mañana. Yo le he dicho a unos hermanos, no le he dicho a todos, porque no quiero que venga así como el humor. He dicho, Señor, si tú quieres permitirnos a un viaje, porque tenemos años que no salimos, estamos pidiendo a Dios que nos permita, si Él quiere, traer un viaje cuando sea corto, para estar un poco descansados. Pero si Él quiere, y hay señales cuando Él quiere, y también hay señales cuando Él no quiere. Pero ¿sabe cómo vamos a conocer? Cuando aprendamos a vivir en su voluntad. Cuando aprendamos a vivir en lo que Él quiere cada día. ¿Nos cuesta conocer la voluntad de Dios? Sí, nos cuesta. Pero cuando tenemos oración en la mañana, cuando estamos pidiéndole al Señor, Señor, no somos perfectos, porque no somos perfectos, pero tú sí eres perfecto y tú sabes cómo guiarnos. El Señor pone todas las cosas. Todas las cosas. Por eso, hermanos, aprendamos a vivir a la voluntad de Dios. No desperdiciando el tiempo. No desperdiciando los días tan valiosos, hermano. Como decía, no sé si lo decía Martín Lutero o Charles Spurgeon, pero un día sin oración, un día sin lectura bíblica, un día sin ir a la casa de Dios, decía, cualquiera de los dos
sale su julio, los martillos, todo decía, es un día perdido. Hermanos, no perdamos más el tiempo. Pónganse de pie, por favor, y concluyo con tres cosas. Concluyo con tres cosas para terminar este tema. Número uno, hermanos, el tiempo, los días, los meses y todo lo que llevamos en esta tierra es un valioso regalo de Dios. Pero es un regalo limitado. Aprovechemos cada día para vivir en la presencia de Dios. Alaba al Señor. ¿Y cómo es vivir bajo la presencia de Dios? Vivir bajo sus propósitos, vivir bajo sus planes. Pero recuerda, hermano, el tiempo es más que dinero, el tiempo es más que el oro. Hemos sido puestos en este mundo por un cierto tiempo, hermano, para cumplir una misión delante de Dios, que son sus propósitos. Mire, podemos obtener más dinero, podemos obtener más cosas materiales, pero no podemos tener más tiempo de lo que Dios ya ha estipulado en nosotros. Una vez que el tiempo se ha ido, no podemos recuperarlo. Debemos atesorarlo, porque una vez que se va el tiempo ya no puede recuperarlo. Cuando aprendemos a valorar el tiempo, aprendemos a valorar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Podemos determinar lo que valoramos al considerar cómo gastamos nuestro tiempo. El tiempo es una moneda que invertimos. En lo que invirtamos nuestro tiempo, esto traerá bueno o malo, o buenos resultados o malos resultados. Pero cuando adquirimos la sabiduría de que el tiempo es tan corto en comparación con la eternidad, entonces con la ayuda de Dios lo podemos aprovechar. Amén. Y a través de la palabra, a través de las instrucciones, a través, hermanos, de nuestro servicio, podemos aprovechar bien el tiempo. Número 2, el tiempo invertido en los planes y propósitos de Dios siempre traerá bendición. El tiempo invertido en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, siempre traerá bendición. Hombres como Moisés, hombres como José, hombres como Salomón, hombres como Daniel, aprovecharon el tiempo en su época y fueron bendecidos. Si Dios nos ha puesto en la época moderna, hermano, en el siglo XXI, es para no perder el tiempo, es para marcar diferencia, hermano, en donde quiera que estemos. Diferencia en la familia, diferencia en una colonia, diferencia en un pueblo. ¿Por qué? Porque para eso nos ha llamado el Señor, hermanos, para invertir el tiempo que Él nos ha dado. Invierta su tiempo en su familia. Sea luz, sea la sal, sea testimonio, sea testigo en su familia. Invierta el tiempo para la gloria del Señor. Y número 3, procuremos aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo terminará. Procuremos aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo terminará. Hermanos, Efesios, y con eso cierro ya este tema, lo dijo Pablo en los Efesios, aprovechando bien el tiempo, dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como cristianos, un día vamos a ser juzgados por el Señor. Aprovechemos el tiempo, sobre todo en las cosas espirituales. Sobre todo en esos tiempos que el Señor nos da. Ya no hablé los dos asuntos del tiempo, pero hay un asunto del tiempo del Señor que se le llama oportunidades, y que solamente Dios le da a cada uno de nosotros. Dios se le llama oportunidades del tiempo kairos. ¿Y cuántos kairos el Señor nos dio en el año que acaba de irse y no las aprovechamos mucho de nosotros? Solamente medite en ese kairos que el Señor le dio este año que acaba de ir, que ya está por terminar y que no lo aprovechamos. Pero viene un año que si Él quiere, hermano, viene un año. ¿Cómo viene? No lo sabemos. ¿Qué van a pasar? ¿Qué cosas van a pasar? No lo sabemos.
Ya los políticos, los que estudian los tiempos, dicen que es un año muy difícil. La Biblia ya lo decía. Amén. Pero enfoquémonos en el tiempo Kairos, no en nuestro Cronos, que es el tiempo humano, no, sino en el Kairos, en las oportunidades que Dios nos da cada día, hermanos. ¿Sí? En esas oportunidades que el Señor nos da para predicar, para hacer algo, para ir allá, en esas oportunidades que el Señor nos da cada día para estar en su casa. No perdamos esas oportunidades, porque es el tiempo perfecto y es el tiempo donde los propósitos de Dios se pueden cumplir en cada uno de nosotros. Amén. Aprovechemos el tiempo, hermanos, que el Señor nos da. Aprovechemos. El año ya se fue, ya no hay nada que buscar en ese año. Ya se fue este año, pero si Dios quiere, viene un año. Entremos con ese deseo de aprovechar. Entremos en ese ánimo de decir: Señor, hoy, en este año, voy a empezar contigo. Voy a empezar contigo en tu camino. Te voy a obedecer más. Voy a consagrar más mi vida. Voy a predicar más tu palabra. Voy a ser un cristiano más consagrado a tu presencia. Hermanos, hagámoslo. Cristo está aquí. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Hermano Antonio, gracias por la palabra, por favor. Oremos un momento, hermano, por favor. Oremos, hermanos. Bendito Dios que estás en el cielo, Padre. Ayúdanos, ¿Cuánto te agradecemos, Señor? perdónanos, Señor, que empieza, Padre. ¿Cuánto, Señor, te hemos fallado? ¿Cuánto, Padre, hemos faltado delante de tu presencia? Perdónanos. Perdónanos, Dios. A veces, Padre, no nos tomamos cuenta de tu palabra, aunque nosotros, Señor, lo leemos, aunque nosotros, Padre, lo tenemos ahí en nuestras manos, esa bendita palabra. No lo vivimos, Señor, como tú nos hablas. Somos tan desobedientes, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Aún así tú nos amas. Aún así, Señor, Danos esa nos oportunidad, amas, Señor, Padre. de que se estuvo Con aquella cruz, Padre, aún con tanto dolor, dijiste: perdónanos porque nos amas. Cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande es tu amor. Aún con tanto dolor, Señor, Padre. Aún así, Padre, nos perdonaste. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Enséñanos cómo debemos de obedecerte, cómo debemos de vivir, Señor. Y confiar, Señor, más en ti. Aún así, Señor, leemos tu palabra. No lo tomamos en cuenta. Padre, gracias por tu palabra en esta hermosa hora. Gracias, Padre. Bendice al pastor. Síguelo ayudando con su esposa, con su niña. Dios, necesitamos tanto de tu presencia. Necesitamos tanto de tu amor. Somos tan desobedientes, Señor. Perdona todas nuestras fallas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Gracias.